¿De qué manera la profecía fortalece su fe? Yo tenía miedo. Pero me dice, y si no entiendes, no te preocupes, aquí te voy a explicar en la Biblia. Así que, por eso, lee, oye y guarda. Para mí es una esperanza de que Cristo viene pronto. Amén. Mi rey, mi padre, mi Dios va a vencer y me ha prometido que también voy a vencer. Cómo Dios utiliza estos símbolos no para asustarnos, sino que la misma Biblia también nos dice Se qué es interpreta. lo que significa. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí darles la bienvenida a un nuevo capítulo de estudio de la lección de escuela sabática. Estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad y también de compartir con mis compañeros el estudio sobre el mensaje que Dios quiere darnos en esta ocasión. Así que quiero presentarles también y vamos a tomar unos minutos para conocernos nuestros nombres, a qué nos dedicamos y qué profecía ha marcado nuestra vida. Muy bien, gusto saludarles y compartir con ustedes. Mi nombre es Milton Jara, soy docente y director de la Facultad de Educación. La profecía que me ha impactado desde muchos años atrás, desde niño, es la de la estatua de Nabucodonosor. Imponente, pero impactante para mí desde la infancia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yaret García y trabajo en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas como coordinadora de las carreras empresariales y también como docente. Y la profecía que más me ha impactado fue la de Génesis, al saber que va a venir un Salvador, porque yo no sabía que esa era una profecía cuando era pequeña y después lo descubrí, así que esa es mi historia. Hola a todos, mi nombre es Benjamín Ramírez y actualmente me dedico a dar clases en la carrera de Medicina y la Facultad de Ciencias de la Salud. A mí personalmente, quizás no una profecía, pero sí va orientado a eso, es cuando tratan de matar a Jesús, hacen el complot y dicen, ¿qué acaso no saben que nos conviene que muera un hombre en lugar de todo el pueblo? A través de alguien que pues no era un profeta, que incluso quería matar a Jesús, pero a través de eso también podemos ver cómo todo estaba dirigido hacia que evidentemente Jesús necesitaba morir por nosotros. Muchas gracias, compañeros. Pues yo soy Daniela Frutos, trabajo en la Escuela de Nutrición y también mi profecía es la de la estatua. Desde Aventureros fue la primera que aprendí, así que esa ha sido muy significativa para mi vida. ¿Les parece que oremos para poder comenzar el estudio de esta ocasión? Claro que sí, oramos. Nuestro buen Dios, en nuestros corazones hay gratitud por el amor que tienes para con cada uno de nosotros. Ahora que vamos a abrir tu palabra, rogamos que descienda tu Santo Espíritu y abra nuestra mente para entender tu voluntad y ser fieles a tu palabra y a tus promesas. Gracias porque sabemos que obras en la vida de cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, compañeros, pues bueno, quiero hacerles una pregunta detonante y es la siguiente. ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia desagradable o desviada de la realidad a causa de una mala interpretación? Sí, estaba en otro país, recién llegado a una ciudad, hablaban español, ¿no? Claro eso, que hablaban español. Y tenía que ir a llamar a una tienda, un supermercado muy pequeño. Y había unas rejas blancas y no podía pues tomar los productos. Entonces estaba la persona, me dice, ¿qué quiere? Y le señalo. Me dice, pero hábleme. Le expliqué, le dije el nombre del producto que necesitaba y me mira y me dice, de eso no vendemos. Pero yo estaba viendo el producto. Después de un buen rato tratando de explicarle, le señalé ese, me dice, y me dijo el nombre del producto. Llego a casa, le cuento a donde me estaba hospedando y se empiezan a reír de mí. Yo no entendía por qué hasta que me explicaron que esa palabra que yo estaba diciendo en ese lugar era algo no muy bueno para la persona y se sintió ofendida. A mí me sucedió el año pasado que tuve un viaje al extranjero. Era un país no de habla inglesa, pero que se hablaba inglés y no soy tan fluido en el inglés. Entonces fuimos a un restaurante a comer y yo pedí comida vegan
vegetariana, y no me entendían. Hasta que un compañero entendió y dijo, oh, quiere comida vegan. Después tomé clases de inglés y la maestra me dijo que una cosa es vegan y otra cosa es vegan. Y que la pronunciación de la B y la V varía mucho y por eso no me entendían. Lo bueno fue que comí vegetariano. Ok. Es muy interesante cómo a veces llegamos a tener estos disgustos, ¿no? O situaciones que nos desvían totalmente de esa realidad o de lo que es. Entonces, en este sentido, quisiera centrarme en lo que dice Apocalipsis 1:3, que menciona, dichoso el que lee, el que escucha y el que guarda la profecía. Así que de aquí podemos partir sobre esta relación de entre Dios y el ser humano. Y como sabemos, toda relación necesita comunicación. Y esta comunicación, un mensaje, un lenguaje. Y uno de esos lenguajes, pues justamente es la profecía. Que a muchos no nos gusta porque se nos hace difícil o con miedo o algo así. Sin embargo, es lo que vamos a comenzar a estudiar referente a este tema. Así que lo primero que vamos a intentar comprender en esta relación entre Dios y el ser humano es qué nos dice la Biblia acerca de entender a Dios y entonces pues aproximarnos a por qué Él se comunica a través de la profecía. Me gustaría si podemos leer Romanos 11:33 y Primera de Juan 3:20. ¿Qué nos dice estos textos respecto a el entendimiento de Dios? Romanos 11:33 dice, qué profunda riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, en estos textos vemos cómo Dios nos recuerda que es el creador, ¿no? Y que el entendimiento de Él supera lo que nosotros humanamente nos podemos imaginar. Entonces, en ese sentido, el lenguaje de la profecía es un medio de comunicación de Dios superior a lo que nosotros, pues, entendemos. Y no es que Dios no se pueda comunicar con nosotros o que no tengamos el mismo nivel, sino que, nosotros al ser obra creada pero caída, ya no tenemos la capacidad de poder entender lo que Él nos quiere comunicar. Y entonces de repente puede parecer que no entendemos lo que Él nos quiere decir, pero para eso hay algunas pautas que iremos descubriendo y que tendremos que tener cuidado para poder lograr comunicarnos y entender ese mensaje para nuestro día. Así es. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 3:14 y 15 respecto en lo que la maestra Yaret acaba de mencionar? Sí, dice 2 Timoteo 3:14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Con este versículo vamos a ir a la siguiente pregunta que invitamos a las personas que nos están escuchando y que nos puedan responder ahí en los comentarios. ¿Qué significa para ti la profecía bíblica? Para mí las profecías bíblicas son una muestra del enorme amor que tiene Dios hacia con nosotros y también la promesa de la seguridad de nuestra vida venidera. Para mí las profecías bíblicas significan que Dios ha establecido un plan para nosotros como especie humana y de que ese plan se ha estado cumpliendo a lo largo del tiempo. Seguridad, porque es la prueba de que Dios está al control de todo lo que sucede. Para un cristiano yo creo que las profecías bíblicas es el mejor argumento para seguir creciendo y creyendo. Las profecías nos hablan del pasado y del cumplimiento de todas esas profecías que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y recordemos que solo falta una, la segunda venida de Cristo.
agradecemos cada una de sus valiosas respuestas y vamos a continuar en esta sección con la siguiente pregunta. ¿De qué manera Dios se comunica con nosotros? ¿Y es difícil esa manera en que se comunica con nosotros? Una de las formas en las que Dios se comunica con nosotros es a través de la Sagrada Biblia. Y cuando era pequeña, era como muy difícil para mí entender lo que estaba escrito. Como que los conceptos eran muy ¿cómo decirlo?, abstractos, ¿no? Pero conforme vas tú leyendo, orando, pidiendo sabiduría, el Espíritu Santo te va descubriendo lo que hay aquí. Y luego viene la otra parte en la que tú empiezas a poner en práctica lo que estás leyendo. Entonces ya es cuando empiezas como a entender, mira, este versículo realmente lo que quería decir no es esto que estoy aquí entendiendo, sino es esta otra parte, porque hay un contexto, porque había una situación, porque a la luz de este otro versículo también está esta otra parte, ¿no? Entonces, como que sí, al principio, al menos así a mí me pasó, como que de primera instancia lees y pues no sé qué dice, ¿no? El mismo Felipe, ¿no? Iba por ahí y le decía, ¿entiendes? Pues no leo. No lo entiendo. Si me explicas, entiendo. Dale. Sí, una forma en la que yo veo la comunicación de Dios, definitivamente la Biblia es lo máximo, ¿no? Pero lo veo también a través de los padres. Yo sé que es una forma un tanto imperfecta de verlo, pero lo veo mucho en el ejemplo, especialmente con mi mamá, de cómo muchas veces yo me enojaba con ella porque pensaba que ella estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Y ahora ya que ha pasado el tiempo me río y digo, qué iluso yo de niño, ¿no? Que le dejaba de hablar, me alejaba de ella y yo sé que ella lloraba y sufría, pero ella buscaba lo mejor para mí. Y ahora ya viéndolo desde esa parte divina veo que me pasa lo mismo con Dios y mucho más seguido como me pasa con mi mamá. Me alejo muchas veces, pero Dios siempre está ahí tratando de comunicarse, trayéndome con lazos y cuerdas de amor. A veces quisiéramos que la comunicación con Dios fuese como más fluida, tener una red Wi-Fi con el cielo más poderosa, ¿no? Pero sí está, vea. Recuerdo cuando estaba niño en casa, no sé si les pasaba esto o a alguno que nos esté viendo tal vez le ocurría esto. Nos daban sopa o comida que a veces no nos agradaba. Y había una técnica que usaban a veces en casa, yo la quiero compartir hoy. Después del plato de verduras o cosas que no quería comer, colocaban esta cuchara así pequeña cerca. Y entonces yo la miraba. Yo sabía qué pasaba con esa cuchara. No era para consumir lo que estaba consumiendo ahora, sino era algo mucho más rico que venía después. Después uno de niño es algo dulce, ¿no? Comía todo rápido y sí traían el premio, por decirlo así. Esta cuchara me motivaba a terminar. O sea, cuando veo la Biblia ahora y veo las profecías y uno ve reinos, ve bestias, ve cosas, pero sabe que al final podría decir que hay algo especial, hay un postre, y ese postre es para los fieles, los que entienden, como dice la Escritura, entienden lo que leen. Ese postre es la salvación, y está escrito, y ese es uno de los mensajes de salvación especiales para todos nosotros. Así es. Creo que una parte importante de señalar de las profecías es que en la profecía ilustra el plan de salvación, ¿no? Que es este mensaje de salvación que Dios nos comunica, incluso a través de estos simbolismos. Quisiera leer Lucas 24:27 en lo que acabamos de comentar, que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, esto que estamos comentando viene, ¿no? desde el Génesis, desde cómo está escrita nuestra historia, y que aquí también la lección en este segmento aborda un punto importante y que a mí me dejó reflexionando, ¿no? La diferencia entre Daniel 12:4 y Apocalipsis 22:10, donde a Daniel se le dice
Cierra estas palabras, este mensaje. Y en Apocalipsis, Juan recibe la orden ¿de qué? De todo lo contrario. ¿Qué podemos decir al respecto en esta, pues dos tipos de mensaje que la lección marcaba? Eclesiastés dice, es un bonito libro filosófico, dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y justamente es así en la profecía. Con Daniel, y él quería entender, y sabe que se enfermó y tanta cosa que le ocurrió, porque quería entender, y el ángel le dice, espere, no se me angustie, por ahora lo que tú tienes que hacer es, escribe, porque ya llegará el momento. Bueno, después le resuelven un poco la inquietud, pero a Juan le dice, tú escribe y comparte porque el tiempo es cerca. O sea, estamos en un momento de la historia que esto se está dando, que esto se está cumpliendo. Entonces, ahí la importancia de entender esos dos conceptos. Así es. Cierra y comparte. Ajá. Entonces, de esta parte igual a mí me gusta y se me vino a la mente el versículo de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque el leer la Biblia como en diversos ambientes académicos, por ejemplo, que se lee como algo histórico, no es lo mismo de profundizar, de escudriñar y de escuchar la voz de Dios que tiene directamente en mi vida, ¿cierto? Y que, como dice Milton, cada tiempo es importante. Y también la lección, si recuerdan, marcaba sobre el aspecto histórico. ¿Cuándo este libro de Daniel pudo entenderse? Hasta que se cumplieron los 1260 años como parte de una profecía, y que pues en el siglo XIX estuvo marcado por pues esta creación, ¿no? o surgimiento de un pueblo bíblico que desde la profecía estaba escrito. Entonces, de este segmento, no sé si quieren compartir algo más. Sí, que justo cuando se empieza a entender, no es porque, entendieron de un día a otro, ¿no? La propia experiencia de quienes empiezan a entender y, digamos, conocer el significado, es porque se ponen a leer. Y pasaba, ¿no? Que leían y no pasaban al siguiente versículo hasta que entendían el versículo anterior. Cuando muchas veces ahora pues leemos y a veces las dudas nos quedan de los segmentos anteriores, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo rescato es, pues, el escudriñar no es solamente llego y leo, sino me meto a conocer el contexto bíblico, el contexto de los personajes, las circunstancias que atravesaban, incluso sus emociones, lo que sufrían, para poder entonces lograr saber lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Así es. Y con esto quisiera ahora invitar a nuestro experto a que nos pueda responder la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo de manera directa y explícita? El conocimiento y el lenguaje divino están muy por encima del humano. Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, usó un lenguaje adaptado a los humanos. Y sin embargo, el ser humano le cuesta mucho trabajo entender lo divino. Jesús mismo tuvo que llamar la atención a sus discípulos. En Lucas capítulo 24, versículo 25, dice: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Y a Nicodemo, un maestro de Israel, le dijo lo siguiente cuando fue de noche a visitarlo, y Jesús le empezó a expresar las verdades eternas, y Nicodemo no las entendía. Así que Jesús le dijo, en San Juan capítulo 3, a partir del versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis
si Dios dijere las celestiales. Como a los niños, Dios tiene que usar un lenguaje a través de símbolos, figuras, colores, a veces sabores, para que el humano pueda entender las realidades eternas. Dios siempre ha luchado ante nuestra torpeza y nuestra lentitud para entender las realidades que Él quiere mostrarnos, que Él quiere revelarnos. Agradecemos al experto por su participación y ahora entramos en la parte de la profecía es figurada o literal. ¿Por qué Dios eligió comunicarse por símbolos? Y vamos a consultar 3 símbolos en esta ocasión de cómo Dios se comunica con nosotros a través de ellos. Y vamos a comenzar con Daniel 7:7 y Daniel 7:24. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Muy bien, entonces primer símbolo, cuernos, y esto significa reyes. Reyes. Vamos al siguiente símbolo. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 21:2, Apocalipsis. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí nos habla de una mujer, ¿cierto? En los 2 versículos, y la mujer en la Biblia representa A la iglesia. a la iglesia. Muy bien. Y el tercer símbolo. Sí, el tercer símbolo lo podemos encontrar en Apocalipsis 1:16, Efesios, también Hebreos. Leo Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, aquí encontramos varios, pero Efesios 6:17. Sí, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy claro, creo, ¿no? La espada aguda, que es la palabra de Dios. Así es. Entonces, cuernos dijimos que eran reyes, espada es la palabra de Dios y mujer simboliza la iglesia. Entonces aquí vemos cómo Dios utiliza estos símbolos no para asustarnos, sino que la misma Biblia también nos dice qué es lo que significa, ¿cierto? Y yo quisiera hacerles una pregunta. ¿De qué manera la profecía fortalece su fe? Bueno, a mí me da mucha certeza de que lo que ya sucedió es una evidencia de que lo que todavía no sucede se va a cumplir. Y entonces, para mí es una esperanza de que Cristo viene pronto. Amén. Sí, a mí leer la Biblia y luego leer a una de mis autoras favoritas acerca de los eventos de los últimos días, yo tenía miedo cuando leía libros así de profecía, pero cuando logré leer toda la profecía completa y entenderla, me quitó el miedo. Y me dio una tranquilidad, una paz y una certeza de lo que va a ocurrir, que ahora disfruto leer y saber qué es lo que viene, porque mi rey, mi Padre, mi Dios, va a vencer y me ha prometido que también voy a vencer. La profecía para mí es garantía. ¿Garantía de qué? De que lo que Dios dejó o permitió que se inscribiese acá, va a ser de esperanza para nosotros, pero garantía de una eternidad con Él. Garantía de que no habrá más dolor, sufrimiento, llanto, nada de esto. Una garantía de vivir una eternidad en paz y en felicidad, como fuimos creados, como Dios dijo. Así que eso es para mí, saber qué es la profecía.
Ok, entonces en esta primera lección que nos habló sobre los principios de la interpretación profética, podemos ir resumiendo que la profecía es un medio de comunicación con Dios respecto a su plan de salvación, ¿cierto? 2, que tal vez Dios utiliza símbolos, un lenguaje que solo Él como creador diseñó, pero que ese lenguaje también lo podemos comprender y no chasquearnos como nuestras experiencias, porque la misma Biblia nos hace esa interpretación y que la profecía tiene sus tiempos. Así que quisiera escucharles también un último comentario sobre este mensaje, esta primera reflexión de este nuevo trimestre. Bueno, veo que las miradas están hacia acá. Algo que me llamó, bueno, que me quedo con la lección es que al momento de dirigirnos al estudio de la Biblia debemos hacerlo de una forma estructurada. Hacemos actividad física, ejercicio y queremos un plan también para estudiar la Biblia, ¿no? Tener una mente abierta, buscar el contexto, leer más allá de lo que dice para que podamos entender, saborear, disfrutar y aprender. A mí me encanta que además de esta parte en la que me preparo para leer, también hay una respuesta de mi parte. Entonces, ¿cómo yo voy a adquirir este compromiso para aplicarlo? ¿Cómo yo voy a utilizar esto también para, de manera corporativa, utilizar esto para crecimiento de todos? Dice, bienaventurado el que lee, el que oye, el que es y el que guarda. Ahí está el secreto para disfrutar de esa bendición de Dios y no tenerle temor a las profecías, sino disfrutar, porque saber que la recompensa es importante. Y también me garantiza que Dios quiere comunicarse conmigo y lo hace en un lenguaje que yo lo entienda. Pero me dice, y si no entiendes, no te preocupes, aquí te voy a explicar en la Biblia. Así que por eso, lee, oye y guarda. Ok. De mi parte, yo me quedo con lo que dice Jeremías 9:24, que dice, si alguno ha de alabarse es en entenderme y conocerme. Entonces, a través de el mensaje bíblico, es una manera de cómo Dios busca siempre esa comunicación conmigo y con cada uno de nosotros. Agradecemos a todos nuestros televidentes y los esperamos la próxima ocasión.